Buenas tardes. Estuve viendo las preguntas del aula virtual y un alumno quería que planteáramos cómo obtener un colorante azoico. La forma de sintetizarlo. Los colorantes azoicos tienen este grupo, ¿no es cierto? Nitrógeno-nitrógeno con doble enlace. Todos los colorantes azoicos. Y justamente se sintetizan a partir de la sal de diazonio. Esto lo encuentran en el libro, en la última parte de la unidad 4, a ver qué página es, antes de condensación de Claisen, 123, donde es una reacción de la sal de diazonio sin liberación de nitrógeno. Es decir, como la sal de diazonio es un agente electrofílico poderoso, puede producir el ataque electrofílico a un aromático, que puede ser fenol, o puede ser anilina, o puede ser naftol. Como el fenol, el oxidrilo, sabemos que es un activante de la SAE, igual que el grupo amino, es fácil realizar esa SAE y este sería el agente electrofílico. Entonces, produce el ataque, se forma el carbocatión al atacar. Este es el intermediario de Whelan, donde tengo la otra estructura resonante, las tres estructuras resonantes, 1, 2, 3, y en este caso, que forma la cuarta estructura resonante, que permite activar las posiciones ortopara, pero entra en para por el impedimento estérico. Y acá me estaría dando un colorante azoico, donde tengo suficientes cromóforos y ausócromos para que tenga un color, y tienen que ser conjugados. No sé si el alumno se encuentra en clase o no se encuentra el alumno que dejó esta consulta. Bueno, parece que no. Bien. Otra consulta que había quedado, que una alumna me preguntó, es de la síntesis de Williamson. En este caso, síntesis de Williamson tiene un nombre propio, pero es la obtención de éteres. Y Williamson utilizó sulfato de dimetilo con hidróxido de sodio. De ahí que se llama así síntesis de Williamson. Esta es la obtención de éteres, supongo que la alumna preguntó en la unidad de los glúcidos. Entonces teníamos, por ejemplo, la glucosa, de acuerdo a la proyección de Fischer, esta es la alfa de glucosa, porque el oxidilo del carbono anomérico se encuentra a la derecha, es la alfa de glucosa, y teníamos que hacer la obtención de un acetal con alcohol y en medio ácido, como hemos visto, obtención de acetales y hemiacetales en aldehídos, y acá se producía una de las reacciones que experimentan los glúcidos de cadena cerrada en forma cíclica, y es la primera reacción. Desde acá hasta acá tiene un mecanismo que es un mecanismo de sustitución nucleofílica. Pero se protege el oxidrilo del carbono anomérico, queda protegido para evitar mutarrotaciones y que las condiciones de la síntesis de Williamson no puedan trabajar sobre los alcoholes de la glucosa
y obtener el éter de la glucosa, que es lo que se busca. Entonces, esto no está en el libro, pero sí lo hemos trabajado en la parte de sustitución SN2, porque esta es una SN2. Entonces, ¿qué función cumple el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio produce una reacción ácido-base con los alcoholes, de modo de obtener el alcóxido en cada uno de ellos, el alcóxido. Entonces me está aumentando el carácter nucleofílico, bueno, del nucleófilo, ¿no? Y este nucleófilo, ahora que es más fuerte, porque se produjo esa reacción ácido-base, ataca al carbono del sulfato de dimetilo, desplazando el grupo saliente. Pero este ataca acá y este puede atacar a otro metilo. O sea que el grupo saliente sería el anión sulfato. Entonces, ¿cómo se va a formar? Bien, cada oxígeno que ataca este carbono, que es tetraédrico, en una SN2 se vuelve plano y acá está el enlace parcialmente formado y parcialmente roto. Parcialmente formado y parcialmente roto con cada uno. Yo lo hice separado, ¿no? Como si eliminara el anión sulfato de metilo. Y luego, una vez que se elimina el grupo saliente, este enlace oxígeno-carbono se forma y me queda el éter del glicósido, ¿sí? El 2, 3, 4, 6 tetraoximetil, alfa D glucopiranóxido de metilo y beta D glucopiranóxido de metilo, si es que yo tengo acá, si sufrió una mutarrotación acá, ¿no? Al colocarla con el alcohol, yo puedo obtener el alfa glicósido o el beta glicósido. Entonces puedo tener el alfa glucopiranóxido, o sea, el éter del glicósido, tanto alfa como beta. Y luego se hacía una hidrólisis, que es la inversa de la formación de acetales, que no la hice acá, está en el libro, solamente hice la síntesis de Williamson, como lo pidieron. Y lo que hace la hidrólisis es transformar esto, el acetal, en un hemiacetal cíclico. Entonces me quedaría acá un oxígeno y un hidrógeno, y por lo tanto me quedaría el éter de la glucosa. No sé si la alumna que lo preguntó está ahora acá en clase y si tienen alguna duda de esto. Sí, a mí ya me quedó más claro, profe, gracias. Ah, bien, bueno. Está hecho nada más que la reacción ácido-base y la SN2, ¿no? Que es la eterificación, perdón. Si yo les pido eterificación, no tienen que hacer esta parte, tienen que sí presentarla a la formación del acetal, pero tienen que hacer la reacción de eterificación, que es la síntesis de Williamson. Bien. Bueno, yo seleccioné algunos... esto de la síntesis de Williamson está subido en el aula virtual en la parte donde consultó la compañera. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Si el primer Zoom del segundo parcial se nos superpone con fundamento de informática,
Fundamento de informática empieza el parcial a las 3 de la tarde y dura 2 horas, hasta las 5, más o menos. 2 horas, hora y media, depende del tiempo. Y el nuestro empezaría a las 4. Del parcial, del segundo parcial de teórico, Sí, ¿estás hablando? Sí, sí. Y el número 3, en realidad ni me acordé que tenían otras materias. Así es el tema. Bueno, acá dice, por ejemplo, en el 3A dice fenilpropanol, acá dice indique los productos que se obtienen de las siguientes reacciones. Nosotros no hemos visto este oxidante, por lo tanto, yo les voy a pedir los mecanismos de reacción solamente con los reactivos que hemos estado trabajando. Si no, acá dice que indique los productos de la reacción. Si nosotros no hemos trabajado con dióxido de manganeso, este es un agente oxidante, no hay que hacer mecanismo de reacción. Bueno, acá se oxida el alcohol acetona, entonces el producto sería una acetona. Acá tengo el 1,1-difenileteno con hidrógeno y en platino, esto sí lo hemos visto, esta reducción, que es en la superficie catalítica, donde se produce la ruptura homolítica del hidrógeno y el alqueno se coordina con la superficie del catalizador y se produce una adición sin del mismo lado, pero ¿qué es una reducción, no? Porque aumenta los enlaces carbono-hidrógeno y hay una ganancia de electrones y hay una disminución del estado de oxidación del carbono. Bueno, después elegí, no sé si los han visto a los ejercicios, no son muy complicados y es más, son repetir cosas de las que están en el libro. El 9 dice, escriba el producto e indique el mecanismo de la reacción del benzaldehído, este es el benzaldehído, con una solución de hidróxido de sodio. Claro, si yo tengo el benzaldehído, y vamos a hablar de la unidad de aldehídos y cetonas, este no puede dar, porque en realidad, eso que está ahí no es sustitución, es adición nucleofílica. No puede dar, sustitución nucleofílica no la da, obvio, está tachada, ni tampoco da adición nucleofílica. Los aldehídos y cetonas dan adición nucleofílica. Y si yo lo hago actuar como nucleófilo, se polariza, me va a formar un gendiol que es inestable y se reordena al aldehído o a la cetona, o sea que no da sustitución nucleofílica porque no tiene un buen grupo saliente, ni tampoco da adición nucleofílica porque se forma un gendiol inestable. Y tampoco puede producirse una condensación aldólica porque no tengo hidrógenos alfa, que los hidrógenos alfa son en carbono alfa unido al grupo funcional. O sea que lo que va a producirse acá es la reacción de Cannizzaro, que es una oxidación-reducción que está en el libro, donde el 50% de ese aldehído se oxida ácido y el otro 50% se reduce alcohol. Por eso acá pregunta, ¿qué nombre recibe esta reacción? Es la reacción de Cannizzaro, simple, porque solamente tengo compuestos aldehídicos, y pregunto también, la reacción de Cannizzaro cruzada es cuando tengo dos aldehídos distintos, o un aldehído y una cetona, que también está el ejemplo cuando está el benzaldehído
y el formaldehído en el libro. No sé si eso lo han visto. Me interesó esto para recalcar el tema de los aldehídos, ¿no? Que en este caso el benzaldehído con el oxidrilo no puede dar adición nucleofílica porque se forma un gendeo inestable, no da condensación aldólica porque no tiene hidrógenos alfa, pero sí puede dar una reacción de oxidación-reducción, o sea que el oxidrilo no va a actuar ni como nucleófilo, porque no puede dar adición nucleofílica, ni como base, porque no puede dar condensación aldólica, no tengo hidrógenos ácidos, y va a actuar directamente como un agente oxidante, ¿no? O sea, actúa como nucleófilo, pero produce una oxidación-reducción. Bueno, el ejercicio 10 y 11 que creo que habla de nitrocompuestos aromáticos. No sé si alguien lo tiene por ahí al ejercicio, porque yo no tengo un libro que puede estar más viejo. Bueno, el ejercicio 10 creo que menciona los distintos métodos para reducir el grupo carbonilo en general. No lo voy a... grupo carbonilo en general, y describe el mecanismo de reducción de ácidos por acción de hidruros metálicos. Solamente hemos visto la acción de hidruros metálicos con aldehídos y cetonas, y después habla de reacciones de los nitrocompuestos aromáticos que nosotros no las hemos visto. Reducción a aminas, formación de complejos moleculares pi, eso no lo hemos visto, así que lo que no he dado en clase no lo tomo. Está dentro de los ejercicios y había millones más, pero no se toma. Luego el ejercicio 12, que realice las siguientes conversiones. Tengo una amina que tiene que pasar a un ácido paranitrosulfónico. Bueno, ¿qué reacciones harían? Primero, habría que hacer una sulfonación, porque la amina es activante ortoparadirigente. Y luego de la sulfonación, haría una oxidación. Este es un ejemplo que está acá. Por supuesto que nosotros no hemos visto oxidación de la amina a nitro, sino reducción. Puedo tomar reducción del nitrocompuesto amina, y no voy a tomar SAE, o sea, a no ser esto de los colorantes azoicos que explicaba recién que me habían preguntado, y que es la forma de obtener. Es decir, pueden tomar una sal de diazonio y acoplarla con cualquier aromático, y ahí sintetizar un colorante azoico. Después, por ejemplo, tienen acá el ácido parametil sulfónico, y tienen que llegar a esto. Bueno, acá se puede hacer la sulfonación, es la única SAE reversible, y si hacen una hidrólisis ácida, sacan esto, sacan el sulfúrico, y queda un hidrógeno acá, ¿no es cierto? Es reversible. El benceno, yo con sulfúrico, con trióxido de azufre, puedo obtener el ácido benceno sulfónico, pero como es reversible, puedo hidrolizar y obtener el benceno, es la única SAE reversible. Y acá es una oxidación. Yo puedo llevar esto a oxidarlo a ácido. Tampoco es con mecanismo. Lo dejo claro porque cuando lo hagan en los ejercicios, les simplifico diciéndole qué es lo que quiero, ¿no? En realidad voy a tomar lo que hemos visto. El 13 dice obtener partiendo de una amina, no, esto es partiendo de una amida secundaria, desarrolle un mecanismo
que obtenga como producto final una amina terciaria. Bueno, yo por ejemplo, a esta amida, que es NN-dimetilacetamida, le hago una hidrogenación. La hidrogenación catalítica, yo les había dicho que habíamos visto 3 tipos de reducción: la hidrogenación catalítica, la por agentes químicos, que era hierro y clorhídrico o sodio y amoníaco, y la que usan hidruros. Y que la hidrogenación catalítica, donde más se la usa, es en alquenos y alquinos. Generalmente en los otros compuestos, en aldehídos, cetonas, ácidos, derivados de ácidos, se usan más por agentes químicos o los hidruros. Pero planteándolo acá, lo mismo, yo tengo acá un doble enlace carbonilo y en la superficie del catalizador se coordina ese doble enlace, se produce la ruptura del hidrógeno y se produce una adición del mismo lado y se adiciona un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Entonces me queda un alcohol. Si sigo reduciendo, también en la superficie del catalizador agrego un hidrógeno acá y un hidrógeno acá, o sea, obtengo agua y la amina terciaria, o sea que la obtención es por un proceso de reducción, de una amida a una amina, es por un proceso de reducción. ¿Qué otro ejercicio busqué? Porque ya habíamos trabajado la clase pasada ejercicios de adición. Bueno, acá el 14 les pone anilina más diazotación, porque acá en estos últimos ejercicios de la unidad de oxidación-reducción, en realidad mezcla un montón de todas las unidades. Entonces, repasemos un poco. Les ponen anilina más diazotación, que ustedes tienen que poner cuáles son los reactivos que utilizan, y le ponen A, compuesto A. No sé si lo están leyendo en el libro, si lo pueden tener al libro o a los ejercicios en la compu o lo tienen impreso. Entonces la anilina con la diazotación es con nitrito de sodio y clorhídrico a 0,5 grados, y lo que obtengo al diazotar la anilina es la sal de diazonio. Luego me dicen una reducción, tengo que poner un agente reductor. Al poner un agente reductor con calor, la sal de diazonio tiene 2 tipos de reacciones: la con liberación de nitrógeno, que se hace por calentamiento, o la obtención de un colorante azoico, que es sin liberación de nitrógeno, porque lo hacemos actuar como agente electrofílico, pero tengo que tener una especie, un aromático activado para SAE. Entonces se calienta, se libera nitrógeno, el borohidruro sódico va liberando iones hidruros, que se va a ubicar un ion hidruro acá, en este carbono cuando libere el nitrógeno, y se formará cloruro de sodio. Entonces esto es una forma de, a través de una sal de diazonio, hacer una reducción para obtener benceno, que también está, esta reducción de la sal de diazonio está en el libro. Bueno, el ejercicio 15, el A, me dicen tolueno, me ponen nítrico y sulfúrico y ponen A, ¿cuál es el producto de esa nitración? Esto es SAE, ¿sí? No voy a tomar SAE. El tolueno, el grupo nitro entra en posición ortometapara, porque el tolueno dirige a ortometapara, pero la que se encuentra en mayor proporción es para. Entonces, a partir de ahí me dice que haga otra SAE
con cloro y tricloruro. O sea que este sería el producto A, el para-nitrotolueno. Luego hace otra SAE y como el grupo metilo es activante débil y el grupo nitro es desactivante, este activa a la posición orto y este también activa a la posición meta, o sea que sería la posición donde entraría el cloro, ¿no? Y a partir de acá yo puedo ver si tengo este grupo y hago una reducción, en lugar de utilizar, esto es por agentes químicos, en lugar de utilizar hierro y clorhídrico, utilizo otro metal, y lo que se hace es que este grupo nitro se reduce a amino. Nosotros vimos la reducción con hierro y clorhídrico del nitro al amino, que está totalmente, está en el libro. Y luego se pone un nitrito de sodio con clorhídrico, esa es una diazotación. Por lo tanto, el amino termina formando la sal de diazonio. Y luego, con la sal de diazonio, lo que se hace es, el ácido hipofosforoso también libera iones hidruros, y lo que hace es, con calentamiento, se libera nitrógeno, y puedo obtener el ortoclorotolueno en mayor proporción. Porque si yo acá, bueno, en este caso, si yo al tolueno le agregara el cloro, obtendría siempre en mayor proporción el paraclorotolueno. Esto es un lío bárbaro, pero acá obtiene el ortoclorotolueno en mayor proporción. Pero en realidad todos estos ejercicios están mezclando varias reacciones, SAE, reducciones, diazotaciones y la reacción de la sal de diazonio con un agente reductor, que es con liberación de nitrógeno. Con un agente reductor que libera iones hidruros, entonces cuando escapa el nitrógeno, el ion hidruro ocupa ese lugar. No sé si tienen alguna duda. Claro, justamente porque es estable a 0 grados, porque cuando vos calentás se libera nitrógeno. Y entonces el nitrógeno no se va a liberar a 0 o 5 grados. A más temperatura ya libero nitrógeno y se descompone la sal de diazonio. Acá, pues, las sales de diazonio aromáticas son más estables que la alifática. La alifática es que tuviera acá una cadena carbonada, ¿no? No un aromático. ¿Por qué? Porque carga positiva puede localizarse en el anillo. Entonces, las más estables dentro de las sales de diazonio son las aromáticas. Pero justamente es por la liberación de nitrógeno. A temperatura de 20 grados ya se libera nitrógeno y se descompone la sal. Sí, lo pongo. Espera, en la reacción de Cannizzaro. No, espera, yo busco ejercicio 3. Ah, acá.
Sí lo podés reducir, sí. ¿Sí? Fíjate que, acordate que yo dije que un alcano se puede oxidar a un alqueno. El caminito que yo dije, que a lo mejor, bueno, dije tantas cosas que por ahí ustedes están recién aprendiendo orgánica, que el alcano se puede, oxidar a un alqueno, oxidar a un alcohol a un aldehído, si es primario, a un ácido, un aldehído, un ácido, o un alcohol secundario, una acetona. Y si yo quiero hacer una reducción, un ácido se reduce en aldehído, se reduce un alcohol primario, y el alcohol primario se puede reducir a alcano con un agente reductor. Acá estás viendo, saquemos del juego el nitrógeno, lo tachemos, nos olvidemos, y yo tuviera acá un alcohol, yo estoy haciendo una reducción de este alcohol a un alcano con hidrogenación catalítica. No sé si es la mejor, porque ya les digo, la hidrogenación catalítica se usa para reducir o para reducir insaturados. Los otros grupos funcionales se usan otro tipo de catalizadores o hidruros o agentes químicos, pero esta es la más fácil para explicar, ¿no es cierto? Si no te dicen qué reacción usar, esta es la más fácil. Pero sí, acá estás reduciendo el alcohol es una forma de obtener alcanos también. Bien, entonces ahora voy a seguir. Bueno, después está el 15B, que por ejemplo también mezcla todo, porque estos ejercicios tienen reducción, pero tienen un montón de otras reacciones que hemos visto. Por ejemplo, acá tienen el paranitrotolueno y les ponen que es un agente reductor esto, ¿no es cierto? Porque si bien no lo usamos hierro, pero también se puede usar otro metal. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se reduce el nitro a amina. Eso es lo primero que le ponen como producto A. Este sería el producto A, el para-aminotolueno. Y después le ponen un anhídrido. Es decir, esto no lo hemos visto, pero se produce acá sí lo hemos visto, como sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos. Es como para ir dándose cuenta cómo puede ir reaccionando un grupo. Este no va a reaccionar nunca con este, pero este tampoco con el anhídrido. Entonces, ataca por una sustitución, por un intermediario tetraédrico, y me quedaría la amida. Este enlace lo hemos visto, esta reacción es la reacción que tienen que hacer para obtener péptidos, dipéptidos, o en el caso de un nylon, en un polímero sintético, porque es una sustitución de un grupo actuando como nucleófilo el nitrógeno en un ácido o derivado de ácido. Y me queda el grupo amida. Entonces, acá me queda una acetamida. Y luego le pone, este es el ácido que sale acá, ¿no? Porque cuando este ataca, este se polariza, me queda el nitrógeno con carga positiva, luego la carga positiva viene este oxígeno, se restablece el doble enlace,
sale el ácido y al restablecerse el doble enlace ya me queda la amida. Luego ponen, a ver cómo sigue esto con cloro, o sea que hace otra SAE y como son los dos activantes, orienta este a ortometapara y este orienta a para y a orto. Para está ocupado en los dos, pero este es un activante más fuerte, entonces entra a la posición orto el cloro, porque esto es una halogenación, orto respecto de la amida. Luego hay una hidrólisis. La hidrólisis es, bueno, también es una sustitución. Nosotros vimos, o sea, una hidrólisis, cuando en una proteína, por decir, que tenía enlaces peptídicos, le hacíamos una hidrólisis ácida o enzimática, rompíamos el enlace amida o enlace peptídico. Entonces ataca el oxígeno, se polariza y me va a quedar este oxígeno con carga positiva. Luego se libera el protón que viene al nitrógeno, se restablece el doble enlace, me queda el ácido y la amina. Una hidrólisis de una amida. Bueno, de paso les digo lo de proteína que lo estoy viendo acá, ¿no? O sea, los comparo con la proteína que también tienen que rendir. Y luego acá les dice que hagan primero con nitrito de sodio una diazotación a 0,5 grados, baja temperatura. Entonces voy a obtener la sal de diazonio y luego con ácido fosforoso de nuevo, porque también entrega iones hidruros. Ácido hipofosforoso, ¿no? Y entonces se calienta, se libera nitrógeno y entra el ion hidruro, ¿no? Porque el nitrógeno se va con los electrones. Y acá obtengo el metaclorotolueno en mayor proporción. Es bastante lío todo esto, pero está bueno para practicar las diferentes reacciones. Que en el caso de clorar directamente o halogenar el tolueno, nunca voy a obtener el metaclorotolueno en mayor proporción, porque lo obtengo en un 10%. Siempre voy a obtener el para y el orto, y el para en mayor proporción por el impedimento estérico. Bueno, la otra reacción van dando, por ejemplo, pone el benceno con el nítrico y sulfúrico, obtengo el nitrobenceno, la temperatura era 50 grados, tenían que obtener el agente electrofílico, esto es SAE. A partir de acá, bueno, acá tenemos uno de las reducciones, que también es parte de del examen del martes. Entonces se reduce, bueno, acá se usó hidrogenación catalítica, y acá tenemos doble enlace, que no es ni simple ni doble en el nitro. Entonces ahí es como que hacemos también la hidrogenación y vamos a sacar agua. Lo mismo que recién, ¿no? Se va uniendo un hidrógeno y acá se va uniendo un hidrógeno y un hidrógeno en el oxígeno. Acá pasa por varias, porque hay que pasar primero. Se une, bueno, no está hecho acá, qué difícil explicarlo así. Se une, tengo un doble enlace y un simple enlace. Entonces, empiezo con el doble. Se une un hidrógeno en un oxígeno y un hidrógeno en el otro nitrógeno. Y luego, sí, acá está complicado para explicar la reducción. Tendría que, a ver, me tengo que poner un papel. Se une un hidrógeno en un oxígeno y tengo acá y otro hidrógeno en el otro oxígeno. No,
primero se une un hidrógeno, a ver, vamos a seguir, ustedes tienen que tener el nitro, eso tiene que haberlo hecho. Un hidrógeno en un oxígeno, en realidad tengo que eliminar agua primero. Primero tengo que eliminar agua. Entonces, la forma de eliminar agua es que vayan los dos hidrógenos al mismo oxígeno. Está difícil la hidrogenación acá. Libero agua y me queda el nitroso, que es nitrógeno con doble enlace con el oxígeno. Y luego, ahí sí, o sea, el intermediario va a ser el nitroso benceno. Y luego ahí hago otra reducción, o sea que tengo que hacer dos reducciones acá, dos hidrógenos, y entraría un hidrógeno para el nitrógeno y para el oxígeno, y otro hidrógeno más para el oxígeno y para el nitrógeno, para que me quede la anilina y saco otra cantidad de agua. Bueno, de todos modos, si yo les pregunto la reducción, esto es un agente reductor, entonces va a la mina. Si les pregunto esta reducción, una forma ustedes tienen la de hierro y clorhídrico, ¿no? No se metan con la hidrogenación. Pero tienen que sacar 2 veces agua acá. O sea que tengo que agregar 3 hidrógenos. Serían 6. 6 hidrógenos, ¿no? O 3 moléculas. Luego hay una SAE donde la amina es activante ortoparadirigente, esto es SAE. Luego de nuevo una diazotación, que no voy a tomar la diazotación. Si tomo los colorantes azoicos es a partir de la sal de diazonio con SAE, ahí sí tengo que tomar SAE porque es un colorante azoico, con un grupo activante de anillo, como lo que vimos al principio. Entonces acá esto de nuevo permite obtener la sal de diazonio, de nuevo con el ácido hipofosforoso, que es reductor, pero acá hay un calentamiento, y me da el bromo benceno. Por supuesto que es mucho más fácil del benceno halogenarlo, ¿no? Con bromo y con tribromuro de aluminio. Pero bueno, acá hay un montón de reacciones para estudiar SAEs, reducciones, diazotaciones, reacciones de las sales de diazonio. ¿Se entiende a qué apunta? Por eso me interesaba, porque cuando vayan a hacer estos ejercicios, se iban a encontrar con algunas cosas y bueno, les podría surgir dudas, ¿no? Otro que sigue, porque el 15 este es largo, el 15D sigue, ¿no es cierto?, con una nitración, con una SAE, el nitro es desactivante, ven que les coloca A, B, C, el nitro es desactivante, o sea, orienta meta, y hago una reducción, pasa a amina. Después otra diazotación con sal de diazonio, o sea, obtengo la sal de diazonio, y esta es una reacción que yo la di muy por arriba, es una reacción del, puedo yo a la sal de diazonio, al calentarla y liberar nitrógeno, y pongo cloruro cuproso, o alguna sal cúprica, permite que obtener, porque acá si yo no pongo nada, si yo a esta sal de diazonio la caliento y no coloco un agente reductor, como veíamos recién, no sé si acá más abajo está, bueno, este es con ciano. Bueno, no. Si yo no coloco nada, a ver, voy a repetir. Ejercicio 15.
Bueno, ¿dónde estoy? Ejercicio 15, B y C. Acá. Por ejemplo, acá. Si yo acá, a esta sal de diazonio, la caliento directamente, o le coloco, por ejemplo, le coloco agua, lo que voy a obtener es, al liberar nitrógeno, que el cloro entre acá. O también puede entrar el oxígeno y formarme un alcohol, porque entre el oxígeno del agua, formarme un fenol. Pero si yo le coloco un reductor, yo evito que pase eso. Evito que pase eso. Se libera el nitrógeno y se va a liberar anión cloruro, bueno, que se unirá con lo que tenga, ¿no es cierto? Porque el ion hidruro se obtiene de acá, del agente reductor. Entonces yo, al colocarle un ambiente reductor, evito obtener un clorobenceno o un fenol. Y acá también, al colocar la 15D, acá, al colocar la sal de diazonio con estas sales cuprosas, que tienen un nombre propio, que es una reacción de St-Meyer, pero que St-Meyer es un actor secundario para la orgánica, no es como un Markovnikov. Entonces, acá lo que hace es, va a unirse el cloro, pero ayuda a que se una el cloro y que no compita ni con agua ni con nada, ¿no es cierto? Acá yo no puse un ambiente reductor, o sea que sí o sí entra el cloro. Por supuesto que siempre se calienta, porque yo tengo que liberar el nitrógeno. O por encima de los 10 grados ya empieza a liberarse nitrógeno. Es muy inestable la sal de diazonio. Muy inestable. Bien. Profe, una Y pregunta acá, con este ejercicio. sí, No pedía el metabromoclorobenceno. no me acuerdo. A ver, el 15D, déjame que lo vea. ¿Cuál metabromoclorobenceno? Ah, el meta. Sí, pedí el meta, pero yo ves que ahí está en meta y lo puse en para, por apurada. Claro. Siempre está en meta, ¿ves? Pero eso lo puse acá, ¿ves? Me equivoqué. ¿Se entiende? No sé Sí. por qué. Estaba en meta y lo metí en para. Pero eso es por un error de apurada yo de hacerlo. Porque en ningún momento tenía que haber cambiado la ubicación del bromo. Cambié la ubicación del bromo de distraída, ¿sí? Bien. ¿Se entiende, no? No es otra cosa que distracción mía esto, ¿eh? Bien. Acá el E tiene el paranitrotolueno y acá le ponen un agente oxidante, el permanganato, pero nosotros no vimos con alcanos, vimos con alquenos el mecanismo de reacción. O sea que yo les voy a preguntar, porque imagínense que hay tantos agentes oxidantes y tantos agentes reductores que no les puedo pedir todos los mecanismos de todos los agentes oxidantes y de todos los agentes reductores, porque ustedes vieron que son todos diferentes los mecanismos de reacción. Entonces, el día que tengan que hacer, les toque trabajar como una oxidación o como una reducción, tendrán que investigar el mecanismo, pero saben que este metilo puede ir a ácido, ¿no? Ahora, también puede quedarse en aldehído, ¿sí? Son las etapas esas en las cuales se puede ir oxidando un compuesto orgánico o, al revés, haciendo la reducción. Bueno, ponemos como si fuera extremo, ¿ok?
que se oxida ácido, y acá hay una reducción. Entonces, acá usa, yo creo que zinc, ahí, a ver. Bueno, usa otro metal, nosotros hemos visto con hierro y con clorhídrico, que es lo que se usa en la industria, y bueno, acá se reduce de nitroamina, acá vemos la reducción. Luego de nuevo, el nitrito de sodio con clorhídrico a 5 grados para obtener la sal de diazonio, y luego le ponen esto de Sandmeyer. Esto de nuevo, Sandmeyer, un cianuro de cobre, lo cual hace que entre el cianuro y no entra el cloro. Acá justo da la casualidad de que había un cloruro, porque usamos clorhídrico. Entonces, si yo quiero obtener meta-bromo-cloro para bromo-cloro, voy a usar clorhídrico porque me conviene que haya cloro. Pero si yo hubiera usado sulfúrico acá, y esto es el sulfato de benceno diazonio, no iba a entrar acá ningún grupo, no iba a entrar el azufre, porque la reacción de Sandmeyer al ponerme cloruro cuproso, lo que hace es hacer entrar el cloro con la liberación del nitrógeno, este cloro. Y lo mismo este ciano, este grupo. Bueno, sí. Esta pregunta. Porque se podría también haber producido la reducción del grupo ácido. No tiene una explicación. Entonces acá, en realidad, esto es porque sigue, vos tenés, acá, de última, suponete que si hacemos la reducción, eso tendría que haber llegado a un aldehído o a un metilo también, porque vos no sabés cuánto se puede reducir. ¿Y cuál se reduce más fácil? Los dos se pueden reducir, tanto el nitro como el ácido. Los dos se pueden reducir. Entonces, supongamos que está buena la pregunta, re buena la pregunta. No, estos se reducen los dos. Ninguno, no lo puedo decir que no se reduce el ácido. Estoy pensando. Bueno, vamos a suponer que también se tendría que haber reducido ¿no? A un aldehído o a un metilo. Entonces después continuábamos con el metilo, y acá había que producir otra oxidación para poder llegar a buen puerto. Porque acá se puede oxidar. Capaz que había muy poco ácido clorhídrico y el nitrógeno tiende más a prestar los electrones que el oxígeno y por ahí se oxidó ese. Eso creo. Acá el tema, vos tenés un carbonilo y un nitrógeno con doble enlace. El zinc rompe el enlace homolíticamente y da electrones. Y el clorhídrico da protones. Pero la verdad que también se puede reducir el ácido. Es cierto lo que preguntó el compañero, se puede reducir el ácido. No tiene por qué no reducirse. Es más, no importa la cantidad. No importa la cantidad. Acá también se puede reducir el ácido. No sé cómo evitarlo. La verdad que es muy buena pregunta. Porque se pueden reducir los dos. Porque
acá no es, acá es una ruptura de enlace y una entrega de electrones por parte del zinc y una entrega de protones por parte del clorhídrico. En realidad, si uno dice a quién le puede entregar, quién necesita más electrones, o sea, no es una cuestión acá de que si el carbono o el oxígeno o el nitrógeno o el oxígeno da más electrones. Acá se rompe el enlace y entregan protones y entregan electrones. Entonces sí se puede ahí el ácido. ¿No? Sí se puede. O sea que acá, esto debería tener acá un metilo, después hacer una sal, o sea, una sal de diazonio, una diazotación, después hacerlo de Sandmeyer y después volver a oxidar. Si no, esta parte no hacerla. Esta parte del principio no hacerla. Entonces directamente de esto pasar a reducir, pasar a diazotar, hacer la entrada del ciano y luego oxidar. ¿Se entiende lo que digo? Todo se oxida y todo se reduce. El que puede tener una resistencia a la oxidación más que un alqueno es un aromático, por ejemplo. Pero todo se oxida y todo se reduce. Lo que pasa es que vas a tener diferentes agentes oxidantes, diferentes condiciones, desde el momento que todo combustiona. Todo combustiona. Todo puede terminar en dióxido de carbono y agua. Y la combustión es una oxidación violenta. Todos los compuestos orgánicos van a dióxido de carbono y agua. Orgánico, no estoy metiendo ni metales ni nada. Y todo es una oxidación completa, brusca. Estas son oxidaciones controladas, pero no hay un grupo que sea menos oxidante. O sea, un alqueno se oxida y una amina se oxida, pero no hay una comparación, o sea, de cuál es mejor oxidante. Un alcohol se oxida. Sé que un alcohol terciario no se puede, no es fácil oxidarlo, por ejemplo. ¿Me explico? Pero un ácido tampoco lo voy a oxidar. Ya les digo, más o menos es un alcano que pasa a un alqueno, a un alcohol, a un aldehído o cetona a un ácido. Y bueno, después están los otros grupos, como por ejemplo, un amino puede ir también tiene que existir, o sea, un amino puede ir a un nitro porque estoy agregando oxígeno, ¿no? Y existe el nitro. Pero acá, si yo coloco el zinc, se puede reducir el grupo nitro como el ácido. Entonces acá podría poner un aldehído o volver al metilo, dependiendo de cuán fuerte es la reducción. Después la sal de diazonio. Después, por ejemplo, Sandmeyer, que es para entrar el grupo ciano. Y después se oxida. Habría que oxidar de nuevo, que no está en el apunte, ¿no?
O sea, en el apunte se puso una reducción para que se haga la reducción de este amina con la sola idea de hacer la sal de diazonio, porque esto es como que quedaba ya oxidado, ¿no? O sea, para pasar del metilo a este, hay que oxidar. Y para pasar del grupo nitro a un grupo ciano, bueno, también yo puedo pasar de un grupo nitro a un grupo ciano por sustitución aromática nucleofílica, pero no en estas condiciones. Tengo que tener otro grupo nitro acá, que produzca un efecto labilizador. Entonces sale como anión nitrito y entra el anión cianuro. Eso es SAM, pero no en estas condiciones. Entonces, para poder tener un grupo acá, un ciano, sí o sí a este lo tengo que reducir a amino, lo tengo que diazotar a sal de diazonio y lo tengo que hacer un Sandmeyer, que es con cianuro de cobre o con cloruro de cobre. Esos son los que usa Sandmeyer. ¿Se entiende más o menos o no? Esa es la idea, o sea, partir de esto para obtener esto, ¿y qué es lo que podemos hacer? Pero la pregunta, no sé de quién, pero me parece que le voy a poner un 10, no sé quién me lo ha preguntado, pero perfecta, porque este se puede reducir y este también se puede reducir. Los dos se pueden reducir. O sea que es excelente la respuesta. Entonces después faltaría acá, se hizo con la intención, en mi cabeza estaba la intención que siguiéramos esta línea, ¿no? Pero no significa que no se produzca la reducción. Está muy bien la pregunta. Bueno, espero que se entiendan. Y la otra, tenemos el paranitrotolueno, hacemos una reducción, siempre apunta a eso, la amina, también diazotamos con la sal de diazonio, y acá hay otra reacción, porque esto es para mostrar las diferentes, cuando tengo la sal de diazonio, las diferentes formas que yo tengo de obtener productos gracias a la liberación de nitrógeno. O sea, gracias a que la sal de diazonio es inestable y que se libera nitrógeno, el nitrógeno es la fuerza impulsora de que esa sal, al calentar y colocarla, ya sea en un agente reductor, ya sea con Sandmeyer, ya sea con agua o ya sea con yoduro de potasio, yo puedo obtener diferentes compuestos. Tiene esa particularidad. Si yo la caliento solamente, entra el cloro, ¿no? O en el caso de diluirla en agua, también tengo fenol y el agua me va a competir con el cloro. Pero la explicación de cómo a partir de la inestabilidad de la sal de diazonio que libera fácilmente el nitrógeno, yo le puedo colocar cianuro de cobre, cloruro de cuproso, ácido hipofosforoso, y puede entrar un cloro, puede entrar un cianuro, puede entrar un ionhidruro y obtener una infinidad de compuestos. Esa es la idea. Que lo único que nosotros, bueno, es la hidrogenación. Yo voy a tomar las reacciones de oxidación y reducción que hemos visto en el libro, ¿no? No me voy a salir de ese esquema. Bueno, también traje unas preguntas de aminoácidos. No sé si tienen alguna duda, porque supongo que no es que no les guste usar el aula virtual, sino que a lo mejor no han tenido tiempo de preguntar. Sobre adición nucleofílica, adición nucleofílica de aldehídos y cetonas, que son todas
las adiciones, teníamos el oxígeno como nucleófilo para formar N-acetales y acetales, el nitrógeno como nucleófilo para las hidrazonas, para las iminas, para las oxinas, la tautomería cetonólica, también vimos carbono como nucleófilo en el caso de los reactivos de Grignard, que obteníamos alcoholes, y después teníamos adición electrofílica en alcanos, alquenos, en alquenos, alquinos, alquenos, alquinos y dienos, que vimos un montón de adiciones electrofílicas, que es la ley de Markovnikov, que es lo más importante en alquenos asimétricos. Después oxidación y reducción, que vimos combustión, oxidación de alquenos, oxidación de alcoholes, reactivo de Fehling-Tollens. Hemos visto oxidación de la sal de diazonio, oxidación sobre todo de alquenos, con permanganato de potasio, con ozono. ¿Qué más vimos? Reacción de Cannizzaro, que es una oxidorreducción, los 3 tipos de reducción, hidrogenación catalítica, agentes químicos y hidruros. Y después empezamos con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, acuérdense que son, las reacciones están todas ahí, pero el mecanismo es de alcoholes y aldehídos, porque un hidrato de carbono es un polihidroxialdehído. Igual que en un aminoácido, una proteína, es reacciones de aminos y de ácidos. Solo voy a tomar la estructura de estos compuestos y las reacciones que están dadas en el libro, que son 6 en el caso de proteínas y 6 en el caso de los hidratos de carbono. Y todo lo que en la guía de preguntas, bueno, les pregunta qué es un cromóforo, por ejemplo, qué es un ausócromo, cuándo un compuesto tiene color, bueno, como tiene 6 o más cromóforos o ausócromos conjugados. Pero les pregunta no hay ninguna cosa rara, por eso en la parte de oxidación me pareció aclarar y hacer estos últimos ejercicios, porque no les voy a tomar SAE, excepto en colorante azoico, ¿no? Y me pareció, en la parte de aminoácidos, que trabajaba una acidez, entonces, como yo esto tampoco lo di en clase, di la acidez, que eran más ácidos que los ácidos, perdón, un aminoácido es menos ácido que un ácido y menos básico que una amina, pero más ácido que básico. Por eso es que un aminoácido simple tiene un punto isoeléctrico que no es justo 7, donde está el ion Swittern sin carga. Es un poquito menor, porque eran más ácidos que básicos. Entonces planteaban estos 2 tipos de aminoácidos. Están todos escritos como iones Witterion o ion dipolar, y preguntan entre estos 2, cuál es el más ácido. Obvio que están hablando de liberar el protón del ion amonio, del amonio acá, o del amino protonado. Y bueno, acá puede formar, las cargas están más cerca, acá las cargas están más alejadas, acá se puede formar un puente hidrógeno, o también hay una atracción de cargas, mientras que acá están más alejadas. Entonces el que libera más fácilmente el protón es este es más ácido. No sé si lo van entendiendo el razonamiento. Si planteo estos 2, obvio que acá hay una fuerza de atracción de cargas y hay supongamos que forma un puente hidrógeno, acá forma un puente hidrógeno, pero queda libre, por decir. Entonces, en cambio acá tengo un grupo carboxilato, entonces sería el más ácido, estoy hablando de ácido de Bronsted, de liberar un protón. No sé si lo pueden razonar como estamos razonando.
Bueno, ese es uno de los ejercicios que le da en aminoácidos. Después está el 7, les da otros ejercicios de aminoácidos, pero que son los mismos que hemos visto en el libro. Es decir, yo tengo un aminoácido, que esta es la glicina, y tengo cloruro de tionilo. Bueno, esto es una reacción de un ácido o derivado de ácido, que es una sustitución nucleofílica, donde el cloruro de tionilo transformaba el oxidilo en mal grupo saliente en un buen grupo saliente, y el cloro actuaba como nucleófilo, o sea, aportaba el nucleófilo. Estas reacciones sí las puedo tomar, porque son sustituciones nucleofílicas, pero son reacciones de ácido y son reacciones de aminoácidos. Y nos daba un cloruro de ácido, un derivado. Luego, esta era como que tenía, a ver, la 7 la voy a buscar. Era empalmada esto. Claro, me decía, prediga los productos de las reacciones. Glicina con cloruro de tionilo. Y me daba esto, el derivado de ácido de la glicina. Y me decía, el producto A, que este era el producto de A, lo hiciera reaccionar con amoníaco. Bueno, es una sustitución nucleofílica, con un buen grupo saliente y el nitrógeno como nucleófilo. Pero guarda acá, que cuando entra el nitrógeno y libera protón, no me forma clorhídrico. Acuérdense el problema de las aminas estas, ¿no? Siempre va a haber un exceso de amoníaco formando cloruro de amonio. Luego me dice, el producto de A, o sea, el derivado de ácido, el producto de A, con alanina. Esta es la beta-alanina. ¿Se acuerdan que el nitrógeno está en carbono beta? Y acá, en este caso, el nitrógeno de la alanina va a actuar como nucleófilo. También una sustitución nucleofílica. Se polariza y el grupo saliente es el cloro. Entonces me va a dar un dipéptido. Acá ya tengo el enlace peptídico, el enlace amida. Y la última dice el producto A, o sea, esto, con alcohol. Bueno, esta también está, digamos, es como un ácido, está como ácido dentro de las reacciones de los aminoácidos, pero este producto con el alcohol me da una esterificación. También una sustitución nucleofílica, donde el oxígeno es el nucleófilo, se polariza, ataca el oxígeno, forma el intermedio tetraédrico, se libera clorhídrico, se restablece el doble enlace y me da el éster. Y hacer una reacción con un cloruro de ácido, con alcohol, es mucho más reactiva y mucho mejor para obtener los ésteres que la esterificación con ácido y alcohol. Porque este es un mejor grupo saliente. Bueno, esos son ejercicios que yo he buscado. No sé si tienen alguna duda, otra duda, pero cuando se fijen, por ejemplo, en color y estructura, defina cromófora, usócromo, en la estructura de un colorante explique cuál es el mecanismo de reacción de un grupo cromóforo y un ausócromo. Mecanismo de reacción de uno, eso no debe estar. En la estructura de un colorante explique cuál es el mecanismo de reacción. No, se refiere a que el cromóforo es el doble enlace que tiene que estar conjugado y el ausócromo son los electrones P no compartidos. Entonces, el grupo cromóforo produce una transición de pi a pi antienlazante y el ausócromo de N a pi antienlazante. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Otra duda. Un carbono con 3 metilos. ¿Cuál sería esa? La diterbutilcetona.
tampoco tengo carbonos alfa. Cuando yo te pongo cualquier aldehído cetona que no tenga carbono alfa y lo pongo con el oxidrilo, es reducción de Cannizzaro, es reacción de Cannizzaro. Sí. Gracias, profe. O sea, si te pongo un oxidrilo con una cetona o aldehído que tiene hidrógenos alfa, es condensación aldólica. Y si te pongo un aldehído cetona con otro nucleófilo que no sea oxidrilo, es adición nucleofílica. No hay forma de errarle. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí entiendo. Lo que pasa es que con la condensación aldólica decía que venía como en competencia con las demás. Y bueno, en esa parte creí que por ahí podría tomar eso. Sí, pero no, o sea, la condensación aldólica siempre está en competencia con la adición nucleofílica. Si yo tengo, por ejemplo, el acetaldehído y vos vas a un laboratorio, a una industria, y lo pones con un alcóxido, con un nucleófilo, el nucleófilo puede actuar como nucleófilo y puede actuar como base. Pero siempre te va a dar el producto de condensación en menor proporción. O sea que en ese caso vos me vas a hacer una adición nucleofílica. Cuando yo ponga el aldehído cetona con cualquier nucleófilo, lo que hemos visto es una adición nucleofílica. Cuando es el oxidrilo, no puede haber adición nucleofílica porque me da el gendiol inestable y se reordena el aldehído. Entonces va a actuar como base. Si tiene hidrógenos ácidos, va a dar condensación. Y si no tiene hidrógenos ácidos, va a dar la reacción de Cannizzaro. ¿Se entiende? Sí. Más o menos ese sería el tema. Y no tienen demasiadas reacciones. Yo las reacciones las voy a tomar tal cual como figura en el libro. No voy a... La idea es que interpreten la estructura y no voy a complicarlo más. ¿Sí? Lo podría complicar más, pero no quiero eso. O sea, yo sé que es lo mínimo que tienen que saber para poder regularizar y por eso es una materia larga. Por eso les digo que estudiando, reorganizándose un poco, tratando de estas cositas que estamos diciendo ahora, ¿sí? Que ayudan mucho a la hora de estudiar, porque no hay forma de equivocarse así. ¿Me explico? No les voy a salir con un martes 13. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay forma de equivocarse. Sí, profe. Gracias. Bueno, otra duda. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Este jueves hay recuperatorio de práctico. Nos vemos el martes y yo ahora voy a subir el Zoom para las 22 horas. El Zoom de las 16 para el parcial de orgánica de teórico, del segundo parcial de teórico, lo voy a poner a las 22 horas, al de las 16 horas.